Cuando Daniel Moretti empujó la puerta de roble de su mansión, aquella tarde de octubre, lo primero que escuchó fue el llanto. No era el llanto común de un bebé pidiendo atención, era algo diferente, algo que hizo que su corazón se detuviera por un instante. Era un grito ahogado, desesperado, el sonido de alguien que ha llorado tanto que ya apenas le quedan fuerzas. Sus manos temblaron sobre el asa de su maleta y por un momento consideró que tal vez estaba siendo paranoico, que los 3 días de viaje habían agotado sus sentidos. Pero entonces lo escuchó de nuevo, más nítido, más real, y algo ancestral despertó en su pecho. Dejó caer la maleta en el vestíbulo de mármol italiano, sin importarle el ruido sordo que hizo al golpear el suelo. Sus zapatos resonaron contra las baldosas mientras subía las escaleras de 2 en 2, con el pulso martilleándole en las sienes. El llanto venía del segundo piso, de la habitación de Emma, su pequeña hija de apenas 18 meses. Cada paso parecía durar una eternidad. Cada segundo que pasaba era un segundo más en que su niña sufría, y la culpa comenzaba a trepar por su columna vertebral como una enredadera venenosa. La puerta del cuarto infantil estaba entreabierta. Daniel se detuvo justo antes de empujarla completamente, y lo que vio a través de la rendija hizo que la sangre se le helara en las venas. Patricia Sánchez, la niñera que había contratado hacía 6 meses con las mejores referencias, con sonrisa amable y palabras dulces durante la entrevista, tenía a Emma agarrada del brazo con una fuerza que hacía que la piel pálida de la pequeña se tornara roja bajo sus dedos. La niña lloraba con desesperación. Sus mejillas estaban empapadas de lágrimas y mocos, y sus grandes ojos azules, esos ojos que heredó de su madre, estaban hinchados de tanto llorar. «Te dije que te quedaras quieta», siseó Patricia entre dientes, sacudiendo a la niña con brusquedad. «¿Por qué siempre tienes que ser tan difícil? ¿Por qué no puedes ser como los otros niños?» Emma intentaba liberarse. Sus manitas regordetas jalaban inútilmente el brazo de la mujer, pero solo tenía 18 meses y no había manera de que pudiera defenderse. Su llanto se intensificó, una súplica desesperada que atravesó el corazón de Daniel como una daga al rojo vivo. Fue entonces cuando Daniel notó otros detalles que antes habían pasado desapercibidos en su ausencia. La marca rojiza en la otra mejilla de Emma, demasiado definida para ser un accidente. Los moretones amarillentos en sus bracitos que él había atribuido a las caídas normales de un bebé aprendiendo a caminar. La forma en que su hija retrocedía cada vez que alguien alzaba la voz cerca de ella. La furia que sintió Daniel en ese momento fue visceral, primitiva, el tipo de rabia que solo un padre puede sentir cuando ve a su hijo en peligro. Pero por encima de la ira había algo peor. La culpa aplastante de saber que esto había estado sucediendo bajo su propio techo, que él había estado tan ciego, tan consumido por su trabajo y su dolor, que no había visto las señales. Las piezas comenzaron a encajar con claridad dolorosa. Las veces que Emma lloraba desconsoladamente, cuando él se preparaba para viajar, cómo se aferraba a su cuello, con una desesperación que a él le había parecido solo el apego normal de un bebé a su padre. La forma en que Patricia siempre tenía una explicación rápida para cada moretón, cada rasguño, cada momento en que Emma parecía más callada de lo normal. Daniel empujó la puerta con tanta fuerza que golpeó contra la pared, haciendo que Patricia diera un salto y soltara a Emma inmediatamente. La niña cayó sobre su pañal, demasiado asustada incluso para llorar más fuerte. Sus ojos enormes miraban la escena con el terror de quien ha aprendido que el mundo puede ser un lugar cruel. Patricia se enderezó, alisando su uniforme con manos temblorosas, y en una fracción de segundo, su expresión cambió de la crueldad que Daniel acababa de presenciar a una máscara de preocupación profesional. «Señor Moretti, no lo esperábamos hasta mañana», dijo con voz suave, como si nada hubiera pasado, como si Daniel no acabara de ver lo que había visto.
Emma ha estado un poco difícil hoy, ya sabe cómo son los bebés a esta edad, tan demandantes. Daniel no dijo nada. No podía. Si abría la boca en ese momento, temía lo que podría salir de ella. En cambio, caminó hacia su hija con pasos medidos, controlados, aunque cada fibra de su ser quería correr. Se arrodilló junto a Emma, y cuando extendió los brazos hacia ella, la niña dudó. Ese titubeo, esos 2 segundos de incertidumbre en los ojos de su propia hija, fueron más devastadores que cualquier pérdida financiera que hubiera sufrido en los negocios. «Ven aquí, princesa», susurró con voz quebrada, y finalmente Emma se lanzó a sus brazos con un sollozo que parecía salir desde lo más profundo de su pequeño ser. Daniel la envolvió contra su pecho, sintiendo cómo el cuerpecito de su hija temblaba, cómo sus manitas se aferraban a su camisa como si fuera una balsa en medio de una tormenta. Podía sentir su corazón acelerado latiendo contra el suyo, y en ese momento hizo una promesa silenciosa. Nunca más permitiría que alguien le hiciera daño a su niña. Cuando finalmente levantó la vista hacia Patricia, sus ojos eran de acero frío. La mujer había retrocedido hacia la ventana. Sus manos jugaban nerviosamente con el dobladillo de su blusa. Daniel pudo ver el momento exacto en que ella se dio cuenta de que había terminado, de que no había forma de salir de esto con palabras dulces y excusas ensayadas. «Tiene 5 minutos para recoger sus cosas y salir de mi casa», dijo Daniel con voz baja pero firme, cada palabra medida y cargada de una autoridad que no admitía réplica. «Si no está fuera en ese tiempo, llamaré a la policía y presentaré cargos por maltrato infantil. Y no se equivoque. Tengo los recursos para asegurarme de que nunca vuelva a trabajar cuidando niños». Patricia abrió la boca para protestar, pero algo en la expresión de Daniel debió advertirle que sería inútil. Asintió rápidamente y salió de la habitación casi corriendo. Sus pasos apresurados resonaban por el pasillo. Daniel apenas la notó irse. Toda su atención estaba en Emma, en calmar su llanto, en susurrarle palabras de consuelo mientras revisaba con cuidado cada moretón, cada marca en su piel de porcelana. Los siguientes minutos pasaron en una nebulosa. Daniel escuchó vagamente el sonido de puertas cerrándose, pasos apresurados en las escaleras, el motor de un auto alejándose. Pero él no se movió del piso del cuarto de Emma, meciéndola suavemente mientras ella poco a poco se calmaba, su llanto transformándose en hipidos irregulares y finalmente en un silencio exhausto. Cuando Emma finalmente se quedó dormida contra su pecho, agotada por el trauma emocional, Daniel se permitió llorar por primera vez desde que había perdido a su esposa. Ana había muerto 18 meses atrás, desangrándose en una mesa de parto mientras traía a Emma al mundo. Daniel recordaba cada detalle de ese día como si hubiera sido ayer. Los gritos desesperados de los médicos pidiendo más sangre, las máquinas pitando frenéticamente las manos de Ana, volviéndose frías entre las suyas mientras la vida se escapaba de su cuerpo. Los médicos le habían dado a elegir, aunque en realidad no había elección posible: salvar a su esposa o salvar a su bebé. Ana había tomado la decisión por él, susurrando con su último aliento que salvaran a la niña, que cuidara de su pequeña Emma, que le dijera cuánto la amaba aunque nunca llegara a conocerla. Daniel había salido de ese hospital con un bebé en brazos y un vacío en el pecho que pensó que nunca se llenaría. Los primeros meses fueron un infierno de noches sin dormir, pañales, biberones y un dolor tan profundo que algunos días apenas podía respirar. Pero Emma fue su salvación, su razón para levantarse cada mañana. En sus ojos azules veía a Ana. En su sonrisa encontraba un propósito para seguir adelante. Se prometió a sí mismo que sería el mejor padre del mundo, que le daría a Emma todo lo que necesitara, que la protegería de cualquier daño. Y había fallado. Había estado tan ocupado tratando de mantener su empresa a flote, tan sumergido en reuniones y viajes de negocios, que había confiado ciegamente en Patricia. Las referencias habían sido impecables, su experiencia indiscutible.
Nunca se le ocurrió dudar. Nunca pensó en instalar cámaras de seguridad en la habitación de Emma porque ¿quién hace eso en su propia casa? ¿Quién quiere vivir con esa paranoia? Pero ahora se daba cuenta de que la paranoia hubiera sido preferible a esto, a saber que su hija había sufrido durante meses mientras él viajaba despreocupado, pensando que Emma estaba en buenas manos. Esa noche, Daniel no puso a Emma en su cuna. La llevó a su propia habitación, a la cama king size que había compartido con Ana, y que desde su muerte se había sentido demasiado grande, demasiado vacía. Acostó a Emma en el medio, rodeándola con almohadas, y se quedó despierto observándola dormir. Cada vez que ella se movía o hacía algún ruido, él se tensaba, listo para confortarla. En algún momento de la madrugada, Emma se despertó llorando, y Daniel la tomó inmediatamente en brazos, caminando con ella por la habitación mientras le cantaba canciones de cuna que Ana solía tararear durante su embarazo. Los días siguientes fueron una revelación dolorosa. Daniel canceló todos sus compromisos de trabajo, algo que nunca había hecho antes, y se dedicó completamente a Emma. Contrató a un pediatra para que la examinara en casa, y el doctor confirmó lo que Daniel ya temía. Los moretones eran consistentes con maltrato, Emma estaba por debajo del peso esperado para su edad y mostraba signos de trauma emocional. El médico, un hombre mayor con décadas de experiencia, puso una mano en el hombro de Daniel y le dijo con gentileza: «Lo importante es que ahora está segura. Los niños son resilientes, señor Moretti. Con amor y paciencia. Se recuperará». Daniel quería creer eso más que nada en el mundo. Pero cada vez que veía a Emma encogerse cuando él levantaba la mano, aunque solo fuera para acariciarle el cabello, sentía que un puñal le atravesaba el corazón. ¿Cuánto tiempo tomaría para que su hija volviera a confiar? ¿Cuántas noches tendría pesadillas? ¿Cuánto daño psicológico había causado Patricia en esos meses de crueldad silenciosa? Durante las siguientes semanas, Daniel se convirtió en un estudiante dedicado de la crianza infantil. Leyó libros sobre desarrollo infantil, sobre trauma en niños pequeños, sobre cómo reconstruir la confianza. Aprendió que la consistencia era clave, que Emma necesitaba saber que él estaría allí siempre, que podía contar con él. Así que estableció rutinas, desayunos juntos donde él preparaba panqueques con forma de corazón, que Emma aplastaba con sus manitas. Tardes en el jardín, donde la dejaba jugar en la tierra y con las flores sin preocuparse por el desorden. Baños con patitos de goma, donde las risas de Emma comenzaron tímidamente al principio a llenar el espacio. Y noches donde le leía cuentos hasta que ella se quedaba dormida, siempre en su cama, nunca sola. Hubo momentos difíciles. Una tarde, mientras Daniel preparaba la cena, dejó caer una olla que hizo un ruido fuerte al golpear contra el suelo. Emma, que estaba jugando en su corralito cercano, comenzó a llorar histéricamente, cubriéndose la cabeza con los brazos como si esperara un golpe. Daniel corrió hacia ella, su corazón rompiéndose una vez más, y la alzó con cuidado. «Shh, mi amor, solo fue la olla. Papá está aquí. Nadie te va a hacer daño», susurraba una y otra vez, mientras Emma temblaba entre sus brazos. Le tomó casi una hora calmarla, y esa noche Daniel lloró en la ducha, el agua mezclándose con sus lágrimas mientras procesaba el dolor de saber cuánto debió sufrir su pequeña para desarrollar ese tipo de respuesta al miedo. Pero también hubo victorias pequeñas, momentos preciosos que Daniel atesoraba como diamantes. La primera vez que Emma se rió a carcajadas mientras él hacía caras tontas. La mañana en que ella gateó hasta él y extendió los brazos pidiendo que la cargara, sin duda, sin miedo en sus ojos. El día en que durante un paseo por el jardín, Emma encontró una mariposa y la señaló emocionada, balbuceando palabras que Daniel no entendía pero que sonaban a pura alegría. Cada uno de esos momentos era una pieza más en la reconstrucción de lo que Patricia había roto.
Daniel también tuvo que enfrentar sus propios demonios. Una noche, sentado en su oficina después de que Emma se durmiera, se encontró mirando una fotografía de Ana. Era de su último día de embarazo, radiante con su vestido de maternidad azul, una mano sobre su vientre abultado y una sonrisa que iluminaba toda la habitación. «Lo siento tanto», susurró a la fotografía. «Te prometí que cuidaría de ella, que la mantendría a salvo, y fallé. Fallé a ambas». Pero entonces, como si Ana pudiera escucharlo desde donde estuviera, Daniel sintió algo cambiar en su interior. No era que la culpa desapareciera. Probablemente nunca lo haría completamente, pero se dio cuenta de que revolcarse en ella no ayudaría a Emma. Lo que su hija necesitaba no era un padre consumido por la culpa, sino uno presente, fuerte, que pudiera darle la seguridad y el amor que había sido tan cruelmente negado. Ana no habría querido que él se perdiera en el remordimiento. Ella habría querido que se levantara y fuera el padre que Emma necesitaba. Con esa realización vino una decisión. Tenía que reorganizar completamente su vida. La empresa que había construido desde cero, que había sido su pasión durante más de una década, tendría que tomar un segundo lugar. Llamó a su junta directiva y anunció que estaría trabajando desde casa indefinidamente, asistiendo solo a las reuniones absolutamente necesarias y siempre por videoconferencia. Algunos miembros protestaron, argumentando que una empresa del tamaño de Moretti Industries necesitaba un CEO presente y activo. Daniel los escuchó pacientemente y luego dijo algo que los silenció a todos. «Mi hija me necesita más que esta empresa. Si eso les parece inaceptable, puedo renunciar y nombrar un sucesor, pero no voy a sacrificar a mi familia por números en un balance». Nadie pidió su renuncia. Los meses pasaron y la transformación en Emma fue notable. A los 2 años, había recuperado el peso que debía tener y sus mejillas tenían un rubor saludable. Sus ojos, que una vez estuvieron llenos de miedo y desconfianza, ahora brillaban con curiosidad y alegría. Comenzó a hablar más, primero palabras simples como papá, agua, gato, por el gato del jardín que a veces los visitaba, y luego frases completas. «Papá, mira». Se convirtió en su frase favorita y cada vez que la decía, sin importar cuán ocupado estuviera Daniel, él dejaba todo para mirar lo que Emma le mostraba, ya fuera un dibujo garabateado, un juguete o simplemente una nube con forma interesante en el cielo. Daniel contrató a una nueva niñera, pero esta vez fue diferente. Instaló cámaras en toda la casa con audio y video, algo que dejó claro desde el principio, durante la entrevista. María, una mujer de 50 años con ojos cálidos y 3 hijos adultos propios, no se inmutó. «Me parece perfecto», había dicho con una sonrisa. «Los buenos profesionales no tenemos nada que ocultar, y usted tiene todo el derecho de proteger a su hija». Además, Daniel nunca volvió a hacer viajes largos. Si tenía que salir, era solo por unas horas, y siempre con su teléfono encendido, revisando las cámaras constantemente. Una tarde de primavera, casi un año después del incidente con Patricia, Daniel estaba en el jardín, empujando a Emma en el columpio que había instalado bajo el gran roble. Emma reía con cada impulso, gritando «¡Más alto, papá, más alto!», con esa valentía que solo los niños pequeños poseen. El sol brillaba cálido sobre ellos, y el jardín estaba lleno del perfume de las rosas que Ana había plantado años atrás, y que Daniel ahora mantenía meticulosamente en su memoria. En un momento dado, Emma pidió bajarse del columpio y corrió hacia las flores. Daniel la siguió, siempre cerca pero dándole espacio para explorar. Emma se arrodilló frente a un rosal particularmente abundante, lleno de rosas color durazno, y con cuidado tocó uno de los pétalos. «Bonita», dijo suavemente, y luego miró a Daniel con esos ojos azules que tanto se parecían a los de Ana. «¿Mamá?» Daniel sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Habían hablado sobre Ana antes. Él le había mostrado fotografías y le había contado historias sobre su madre.
pero esta era la primera vez que Emma hacía la conexión por sí misma. Se arrodilló junto a su hija, pasando un brazo por sus pequeños hombros. «Sí, princesa», dijo con voz suave pero firme. «Tu mamá amaba estas flores. Las plantó antes de que tú nacieras, porque quería que el jardín fuera hermoso para ti». Emma procesó esto por un momento, sus deditos aún tocando los pétalos suavemente. «¿Mamá me ama?», preguntó, y había algo en su voz, una vulnerabilidad que hizo que Daniel tuviera que parpadear rápidamente para contener las lágrimas. «Más que a nada en el mundo», respondió, su voz quebrándose ligeramente. «Tu mamá te amó tanto que dio su vida para que tú pudieras estar aquí. Y yo te amo tanto que haría lo mismo sin dudarlo. Eres lo más importante en mi vida, Emma, lo más importante que jamás tendré». Emma lo miró por un momento, sus ojos estudiando su cara con esa intensidad que tienen los niños, como si pudieran ver directamente en tu alma. Luego, sin decir nada, se lanzó a sus brazos, envolviendo sus bracitos alrededor del cuello de Daniel. «Te amo, papá», susurró contra su oído, y esas 3 palabras simples sintieron como la absolución que Daniel había estado buscando sin siquiera saberlo. Se quedaron así por un largo momento, padre e hija abrazados entre las rosas, mientras el sol comenzaba a descender en el horizonte, pintando el cielo de tonos naranjas y rosas. Y en ese momento, Daniel entendió algo fundamental. Había fallado, sí. Había dejado que Patricia lastimara a su hija. Había estado tan ciego que no vio las señales. Pero también se había levantado. Había tomado acción. Había cambiado su vida completamente. Había puesto a Emma primero en todo. Y aunque nunca podría borrar lo que había pasado, podía asegurarse de que cada día desde entonces fuera mejor. Esa noche, después de acostar a Emma y leerle 3 cuentos en lugar de 1 porque ella había pedido «¿Otro más? Por favor, papá». Con esa sonrisa que él no podía resistir, Daniel se quedó sentado junto a su cama observándola dormir. En su rostro dormido podía ver la paz que había faltado durante tanto tiempo. Ya no había tensión en sus pequeños hombros. Ya no fruncía el ceño, incluso dormida como solía hacer antes. Era, finalmente, una niña que se sentía segura y amada. Daniel sacó su teléfono y, aunque no era algo que solía hacer, abrió la aplicación de notas y comenzó a escribir. Escribió todo. Sobre el día que encontró a Patricia maltratando a Emma, sobre la culpa que lo había consumido, sobre las semanas de reconstruir la confianza de su hija, sobre las pequeñas victorias y los momentos difíciles. Escribió sobre cuánto extrañaba a Ana, pero también sobre cuánto agradecía tener a Emma, su pequeño milagro que había dado sentido a su vida incluso en medio del dolor. No sabía por qué estaba escribiendo todo esto, si era para Emma cuando creciera o simplemente para procesar sus propios pensamientos, pero las palabras fluían de sus dedos como si hubieran estado esperando ser liberadas durante meses. Cuando finalmente terminó, eran casi las 2 de la mañana. Guardó el documento, lo tituló «Para Emma con amor» y guardó el teléfono. Se quedó unos minutos más mirando a su hija, memorizando la curva de su mejilla, el ritmo de su respiración, la forma en que sus labios se curvaban ligeramente hacia arriba, incluso dormida. Luego, con cuidado de no despertarla, se inclinó y besó su frente. «Dulces sueños, mi amor», susurró. «Papá siempre estará aquí para protegerte». Los años siguientes no fueron perfectos. Emma tuvo pesadillas ocasionales hasta los 4 años, momentos donde despertaba llorando sin razón aparente. Daniel aprendió que algunos traumas dejan cicatrices que nunca desaparecen completamente, pero que con amor y paciencia, esas cicatrices pueden convertirse en recordatorios de fortaleza en lugar de debilidad. Llevó a Emma a terapia infantil, algo que algunos de sus conocidos consideraron innecesario o exagerado, pero Daniel no les prestó atención. Si había aprendido algo de todo esto, era que la salud mental de su hija era tan importante como su salud física,
tal vez más. Cuando Emma cumplió 5 años, Daniel organizó una fiesta en el jardín. Invitaron a sus amiguitos de preescolar, decoraron con globos de colores y había un castillo inflable donde los niños saltaban y gritaban con alegría. María, que para entonces era mucho más que una niñera, más bien una abuela adoptiva para Emma, había horneado un pastel de 3 pisos decorado con personajes de dibujos animados. Emma estaba radiante con su vestido de princesa, su cara pintada de mariposa cortesía de una animadora que Daniel había contratado. En un momento de la tarde, mientras los niños jugaban y los padres conversaban, Daniel se encontró parado un poco apartado, observando toda la escena. Emma corría entre sus amigos, riendo sin inhibiciones, sin miedo. Era, pensó Daniel, exactamente lo que Ana habría querido para su hija. Una niña feliz, segura, rodeada de amor. Sintió una presencia junto a él y se giró para ver a su hermana Sofía, que había venido desde Madrid para la fiesta. «Se ve feliz», comentó Sofía siguiendo la mirada de Daniel hacia Emma. Su hermana había sido su roca durante los peores momentos después de la muerte de Ana, y también había estado allí cuando descubrió lo de Patricia. Fue Sofía quien lo convenció de no hundirse en la culpa, quien le recordó que lo importante era el presente y el futuro, no el pasado que no podía cambiar. «Lo es», respondió Daniel con una sonrisa genuina. «Y yo también, Sofía. Por primera vez desde que perdí a Ana, puedo decir honestamente que soy feliz». Sofía le apretó el brazo con afecto. «Ana estaría orgullosa de ti, hermanito. De cómo te recuperaste, de cómo te convertiste en el padre que Emma necesitaba. No muchos hombres habrían tenido el coraje de dejar todo atrás por sus hijos». Daniel negó con la cabeza. «No dejé nada atrás. Gané todo. Me di cuenta de que había estado viviendo al revés, poniendo el trabajo primero y la familia segundo. Emma me enseñó que eso no es vida. Ella me salvó tanto como yo la salvé a ella». Era cierto. En los años desde el incidente, Daniel había descubierto que la vida era infinitamente más rica cuando la vivías presente. Había aprendido a hacer panqueques con forma de dinosaurio, a trenzar el cabello rizado de Emma, a distinguir entre una rodilla raspada que necesitaba solo un beso y una que necesitaba una curita con dibujos. Había aprendido que las mejores conversaciones sucedían a la hora de dormir, cuando Emma, en la penumbra de su habitación iluminada, solo por una lamparita en forma de luna, le contaba sobre su día con lujo de detalles que parecían infinitos. Había aprendido que el éxito no se mide en ganancias trimestrales o en el tamaño de tu mansión, sino en la calidad de las risas que llenan esa mansión, en la profundidad del amor que compartes con las personas que importan. Emma los vio desde donde estaba y corrió hacia ellos, su vestido de princesa ondeando detrás de ella. Se lanzó a los brazos de Daniel con la confianza absoluta de una niña que sabe, sin duda alguna, que su padre siempre la atrapará. «Papá, papá, la animadora va a hacer esculturas de globos. ¿Puedo pedir un perro? ¿Y podemos tener un perro de verdad también? Por favor, por favor». Daniel rió, su corazón tan lleno que sentía que podría explotar. ¿Un perro? Bueno, eso es una decisión grande. Tendrías que ayudar a cuidarlo, alimentarlo, sacarlo a pasear. Lo haré, lo prometo. Seré la mejor cuidadora de perros del mundo entero. Emma prácticamente saltaba de emoción, sus ojos brillando con esperanza. Daniel intercambió una mirada con Sofía, quien sonreía con complicidad. Ambos sabían que terminaría diciendo que sí, como casi siempre lo hacía cuando Emma le pedía algo con esos ojos azules llenos de ilusión. Pero también sabía cuándo ser firme, cuándo decir no, cuándo enseñarle que no todo en la vida se obtiene con solo pedirlo. Ese equilibrio, había aprendido, era parte de ser un buen padre. «Dime qué, princesa», dijo, arrodillándose para quedar a la altura de Emma. «Si durante las próximas 2 semanas demuestras que eres responsable con tus juguetes, que los recoges sin que te lo pida y ayudas a María con tareas pequeñas, entonces podemos ir al refugio a conocer perros. ¿Trato?»
Emma asintió con tanta energía que sus rizos castizos rebotaron alrededor de su cara. Trato, trato, trato. Selló su promesa con un beso en la mejilla de Daniel y salió corriendo de vuelta hacia sus amigos gritando: «Voy a tener un perro». Con la confianza absoluta de una niña de 5 años que cree que el mundo es un lugar mágico donde los sueños se cumplen. Mientras Daniel la veía alejarse, Sofía comentó suavemente: «¿Recuerdas cuando creías que nunca podrías hacerlo solo? Cuando pensabas que Emma necesitaba una madre y que tú nunca podrías ser suficiente». Daniel sí recordaba. Recordaba las noches en el hospital, sosteniendo a Emma recién nacida mientras Ana yacía en la morgue, pensando que era imposible que pudiera hacer esto solo. Recordaba los primeros meses de pánico constante, de sentirse inadecuado e incapaz. Recordaba incluso haber considerado brevemente dar a Emma en adopción a su hermana y su esposo, pensando que ellos podrían darle una familia real con madre y padre. Tenía tanto miedo, admitió Daniel, su voz apenas un susurro. Miedo de no ser suficiente, de fallarle a Ana, de arruinar a Emma con mi incompetencia. «Pero no lo hiciste», dijo Sofía firmemente. «Tropezaste, sí, cometiste errores, pero te levantaste, Daniel, y mira a tu hija ahora. Es brillante, feliz, segura. Eso es todo gracias a ti». Daniel negó con la cabeza. «Es gracias a ella. Emma me enseñó a ser padre. Me enseñó que el amor no es solo un sentimiento, es una acción. Es levantarse cada día y elegir estar presente. Es poner sus necesidades antes que las tuyas. Es admitir cuando te equivocas y trabajar para hacerlo mejor». La fiesta continuó hasta el atardecer. Cuando el último niño se fue con sus padres, Emma estaba exhausta pero feliz, arrastrando los pies mientras Daniel la llevaba hacia la casa. María ya había comenzado a limpiar, pero Daniel le dijo que se fuera a casa, que él se encargaría del resto. Quería estos momentos con Emma, incluso los mundanos como limpiar confeti y vasos plásticos, porque había aprendido que esos momentos también importaban, que la paternidad no estaba solo en los grandes gestos, sino en estar allí, presente, en cada pequeño detalle del día a día. Esa noche, mientras bañaba a Emma y le lavaba el cabello lleno de purpurina de la fiesta, ella le preguntó algo que lo tomó por sorpresa. «Papá, ¿por qué Patricia era mala conmigo?». La pregunta flotó en el aire húmedo del baño, y Daniel sintió que su corazón se detenía. Habían evitado hablar directamente sobre Patricia durante años, siguiendo el consejo de la terapeuta de Emma de dejar que la niña sacara el tema cuando estuviera lista. Y ahora, aparentemente, estaba lista. Daniel tomó una respiración profunda, escogiendo sus palabras con cuidado, mientras enjuagaba el champú del cabello de su hija. «A veces, princesa, hay personas que tienen mucha tristeza o enojo dentro de ellas y no saben cómo manejarlo. Entonces lo sacan con otros, especialmente con personas que no pueden defenderse. No fue tu culpa. Nunca fue tu culpa. Patricia tenía problemas que nada tenían que ver contigo». Emma procesó esto en silencio, jugando distraídamente con un patito de goma. «Pero tú no eres así, ¿verdad, papá? Tú nunca me harías daño». «Nunca, mi amor», respondió Daniel con voz firme, sintiendo que las lágrimas amenazaban con aparecer. «Preferiría morirme antes que hacerte daño. Eres mi mundo entero». Emma lo miró con esos ojos azules tan serios para una niña de 5 años. «Lo sé», dijo simplemente. Y luego volvió a jugar con su patito como si no acabara de romper y reparar el corazón de su padre en el mismo minuto. 2 semanas después, tal como había prometido, Daniel llevó a Emma al refugio de animales local. Emma había cumplido su parte del trato con creces, recogiendo sus juguetes sin recordatorios y ayudando a María a poner la mesa cada noche. El refugio era un edificio modesto en las afueras de la ciudad, lleno de ladridos, maullidos y el olor distintivo de animales. Emma estaba tan emocionada
que prácticamente vibraba, sus manitas agarradas a la de Daniel, mientras una voluntaria los guiaba por las instalaciones. Pasaron por jaulas de perros de todos los tamaños y razas. Emma se detenía frente a cada una, saludando a cada perro con entusiasmo. Pero fue en la última jaula, casi escondida al final del pasillo, donde se detuvo completamente. Dentro había un perro mediano de pelaje dorado y marrón, mezcla de varias razas, con una oreja caída y ojos tristes que los miraban con cautela. Según la tarjeta en la jaula, se llamaba Bruno, y tenía 3 años. «Ese», dijo Emma con absoluta certeza, señalando a Bruno. «Ese es mi perro, papá». La voluntaria se acercó y explicó que Bruno había sido rescatado de una situación de maltrato hacía 6 meses. Era tímido con las personas y le había costado adaptarse al refugio. Varios posibles adoptantes lo habían rechazado porque no era tan amigable y juguetón como otros perros. Mientras la voluntaria hablaba, Daniel observaba a Emma acercarse lentamente a la jaula, agachándose hasta quedar a la altura de Bruno. «Hola, Bruno», dijo suavemente. «Sé cómo te sientes. A mí también me pasaron cosas malas. Pero ahora tengo a mi papá que me cuida, y si vienes con nosotros, yo te cuidaré a ti. Te lo prometo». Como si entendiera cada palabra, Bruno se acercó lentamente a los barrotes de la jaula. Emma extendió sus deditos y el perro, después de olfatearlos cautelosamente, lamió su mano con delicadeza. Emma se giró hacia Daniel con los ojos brillantes. «¿Ves, papá? Él me entiende. Nos necesitamos el uno al otro». Daniel sintió un nudo en la garganta. Su hija de 5 años acababa de mostrar más empatía y comprensión que muchos adultos. Miró a la voluntaria y dijo: «Nos lo llevamos. ¿Qué necesitamos hacer?». Los primeros días con Bruno en casa fueron desafiantes. El perro era nervioso, se sobresaltaba con ruidos fuertes y se escondía bajo los muebles cuando alguien levantaba la voz. Pero Emma fue paciente con él de una manera que dejó a Daniel asombrado. Le hablaba con voz suave, se movía despacio a su alrededor y respetaba su espacio cuando Bruno necesitaba estar solo. Era como ver un espejo de la paciencia que Daniel había tenido con ella, pero reflejada en su pequeña hija. Una noche, unas semanas después de que Bruno llegara, Daniel escuchó ruidos viniendo de la habitación de Emma a las 3 de la mañana. Preocupado, fue a investigar y encontró a Emma sentada en el piso junto a su cama, con Bruno acurrucado a su lado. Ambos estaban despiertos, y Emma acariciaba suavemente el pelaje del perro mientras le susurraba. «Emma, ¿qué pasa, cariño?», preguntó Daniel desde la puerta. Emma levantó la vista, y en la luz tenue de su lamparita de noche, Daniel pudo ver las lágrimas en sus mejillas. «Tuve una pesadilla, papá, sobre Patricia. Pero Bruno también estaba asustado por algo. Creo que él también tiene pesadillas, así que nos estamos cuidando el uno al otro». Daniel entró en la habitación y se sentó en el piso junto a ellos, envolviendo a Emma en un brazo mientras su otra mano acariciaba a Bruno. «¿Sabes qué, princesa? Creo que Bruno fue muy afortunado de que lo encontraras, así como yo fui muy afortunado de tenerte a ti». «¿Incluso cuando te causo problemas?», preguntó Emma con esa honestidad brutal que tienen los niños. «Especialmente entonces», respondió Daniel con una sonrisa. «Porque eso significa que estás siendo tú misma, que te sientes segura para expresar lo que sientes, y eso es lo más importante para mí». Se quedaron así por un rato, los 3 juntos en el piso de la habitación de Emma, hasta que tanto la niña como el perro volvieron a quedarse dormidos. Daniel los llevó a ambos a la cama de Emma, donde Bruno se había acostumbrado a dormir a los pies, y se quedó observándolos unos minutos más. Había algo profundamente sanador en ver a 2 seres que habían sufrido trauma encontrarse y ayudarse mutuamente a sanar. Los años continuaron pasando, cada uno trayendo sus propios desafíos y alegrías. Emma comenzó la escuela primaria, donde destacó especialmente en arte y literatura. Sus maestras comentaban constantemente sobre su empatía hacia otros niños,
Como siempre era la primera en notar si alguien estaba triste o necesitaba ayuda. Daniel sabía de dónde venía esa sensibilidad, y aunque odiaba que hubiera venido del dolor, no podía evitar estar orgulloso de la persona compasiva en la que su hija se estaba convirtiendo. Cuando Emma tenía 8 años, llegó a casa de la escuela más callada de lo usual. Daniel, que había aprendido a leer cada matiz en el comportamiento de su hija, notó inmediatamente que algo andaba mal. Esperó pacientemente mientras ella merendaba, dándole espacio para que hablara cuando estuviera lista. Finalmente, mientras hacían la tarea juntos en la mesa del comedor, Emma soltó: «En la escuela hay una niña nueva. Se llama Sofía. Hoy la vi llorando en el baño porque su mamá le gritó delante de todos cuando vino a dejarla». Daniel dejó el lápiz que estaba sosteniendo y le dio toda su atención a Emma. «¿Y qué hiciste?» «Me quedé con ella hasta que dejó de llorar», respondió Emma. «Le dije que a veces los papás y las mamás cometen errores, pero que eso no significa que no la amen. Y le di la mitad de mi lunch porque dijo que no tenía hambre, pero yo sé que a veces cuando estás triste tampoco tienes hambre, pero igual debes comer». Daniel sintió ese orgullo familiar inundándolo. «Hiciste algo muy amable, princesa. Sofía tuvo suerte de tenerte allí». Emma jugó con su lápiz por un momento antes de continuar. «Papá, ¿crees que la mamá de Sofía es como era Patricia? ¿Crees que le hace daño cuando nadie está mirando?» Era una pregunta compleja, y Daniel tuvo que pensar cuidadosamente su respuesta. «No lo sé, cariño. Gritar no siempre significa que alguien sea malo o abusivo. A veces las personas pierden la paciencia y cometen errores. Pero si estás preocupada por Sofía, puedes seguir siendo su amiga, estar allí para ella. Y si alguna vez ves o escuchas algo que te preocupe de verdad, puedes hablar con tu maestra o conmigo, ¿está bien?» Emma asintió, y luego preguntó algo que sorprendió a Daniel. «¿Alguna vez te arrepientes de haber sido papá? ¿De que yo haya nacido y mamá no?» El corazón de Daniel se rompió un poco ante esa pregunta. Se levantó de su silla y se arrodilló junto a Emma, tomando su rostro entre sus manos. «Emma, mírame. Nunca, ni por un segundo, me he arrepentido de que nacieras. Tu mamá tomó una decisión valiente porque te amaba más que a nada, incluso más que a su propia vida. Y yo te amo de la misma manera. Sí, extraño a tu mamá todos los días, pero no cambiaría tenerte por nada en el mundo. Eres lo mejor que me ha pasado, ¿entiendes?» Emma asintió, sus ojos brillantes con lágrimas no derramadas. «A veces me siento culpable», admitió en voz baja, «como si yo hubiera causado que mamá muriera». Daniel la atrajo hacia un abrazo fuerte. «No, mi amor, no. Tu mamá tenía una condición médica que nadie sabía que tenía. No fue tu culpa, nunca fue tu culpa. Y ella estaría tan orgullosa de la niña increíble en la que te has convertido». Esa noche, Daniel llamó a la terapeuta de Emma y programó algunas sesiones adicionales. Se dio cuenta de que aunque Emma había sanado mucho el trauma de sus primeros años y la pérdida de su madre que nunca conoció, eran capas que necesitaban ser procesadas continuamente a medida que crecía y comprendía más sobre el mundo. También tomó una decisión. Era hora de hablarle más a Emma sobre Ana, no solo sobre cómo murió, sino sobre quién era. Así que comenzó un ritual nuevo. Cada domingo por la noche, después de la cena, sacaban los álbumes de fotos de Ana y Daniel le contaba historias. Le habló sobre cómo conoció a su madre en la universidad, ambos estudiantes de economía que terminaron como parejas en un proyecto y se enamoraron sobre hojas de cálculo y café malo de la cafetería. Le contó sobre la primera cita, sobre cómo Ana se rió tanto que escupió su bebida, y en lugar de avergonzarse, se rió aún más fuerte. Le habló sobre la propuesta de matrimonio en la playa al atardecer, sobre la boda pequeña e íntima, con solo familia cercana y amigos, sobre los planes que tenían de tener 3 hijos y una casa llena de risas y amor. Emma
Absorbía cada historia como una esponja, haciendo preguntas, pidiendo detalles. ¿Qué tipo de música le gustaba? ¿Cuál era su color favorito? ¿Era buena cocinando? ¿Le gustaban los perros? Y Daniel respondía cada pregunta con paciencia y amor, pintando un retrato completo de Ana para que Emma pudiera conocer a la madre que nunca tuvo la oportunidad de abrazar. Un domingo, después de mirar fotos, Emma preguntó: «Papá, ¿alguna vez te vas a casar de nuevo?». Daniel se sorprendió por la pregunta. En los 8 años desde la muerte de Ana, había habido algunas citas aquí y allá, nada serio. Había estado tan enfocado en Emma y en sanar que el romance había quedado en último lugar en su lista de prioridades. «No lo sé, cariño», respondió honestamente. «¿Por qué lo preguntas? ¿Te gustaría que lo hiciera?». Emma lo pensó por un momento. «Creo que estaría bien si encontraras a alguien que te haga feliz, como mamá lo hacía, pero solo si es alguien bueno, alguien que también sea amable conmigo y con Bruno». Daniel sonrió y besó su frente. «Si alguna vez llega ese momento, te prometo que será alguien que nos haga felices a ambos. Pero por ahora, tú y yo estamos muy bien siendo un equipo, ¿no crees?». «El mejor equipo», acordó Emma, y luego bostezó grande. «¿Puedo dormir en tu cama esta noche, papá? ¿Como cuando era pequeña?». «Siempre», respondió Daniel sin dudarlo. Y esa noche, con Emma acurrucada a su lado y Bruno a los pies de la cama, Daniel se dio cuenta de que tenía todo lo que necesitaba. El amor no siempre viene en el paquete que esperabas, pero eso no lo hace menos real o menos valioso. Cuando Emma cumplió 10 años, Daniel notó un cambio en ella. Estaba más introspectiva, hacía preguntas más profundas sobre la vida, la muerte, el bien y el mal. Una tarde, mientras caminaban con Bruno por el parque, Emma le preguntó: «Papá, ¿perdonaste a Patricia?». La pregunta lo tomó desprevenido. Habían pasado años desde que había pensado en Patricia Sánchez. Después de despedirla, había presentado un reporte a las autoridades y se había asegurado de que nunca pudiera trabajar con niños de nuevo. Pero perdonarla, esa era otra cosa. «Es complicado», respondió Daniel lentamente, tirando una pelota para que Bruno la persiguiera. «El perdón no significa olvidar lo que alguien hizo o decir que estaba bien. Creo que he llegado a un punto donde ya no siento esa rabia ardiente que sentía al principio. Pero perdonarla completamente, no estoy seguro de haber llegado allí todavía». Emma asintió procesando esto. «En la escuela nos enseñan que debemos perdonar siempre, pero no sé si yo la he perdonado. A veces todavía tengo pesadillas, aunque no tan seguido como antes». Daniel se detuvo y se arrodilló frente a su hija, tomando sus manos. «Emma, el perdón es un proceso, no un evento único, y no tienes que perdonar a alguien solo porque otros digan que debes hacerlo. Lo que Patricia te hizo estuvo mal, y está bien si necesitas tiempo para procesar eso. Lo importante es que no dejes que lo que ella hizo defina quién eres tú». «¿Y quién soy yo, papá?», preguntó Emma, y había algo en su voz que sonaba mayor de sus 10 años. «Eres valiente», respondió Daniel sin dudarlo. «Eres amable, compasiva, fuerte. Eres alguien que sufrió pero decidió usar ese sufrimiento para ser más empática con otros. Eres mi hija, eres la luz de mi vida, y eres exactamente quien se supone que debes ser». Emma lo abrazó fuerte, y Daniel sintió la humedad de sus lágrimas a través de su camisa. Se quedaron así por un largo momento, padre e hija abrazados en medio del parque, mientras Bruno corría en círculos a su alrededor, con la pelota en la boca, ajeno al peso emocional del momento, pero presente de todas formas, como siempre lo estaba. Los años de adolescencia trajeron sus propios desafíos. Emma, a los 13, era una mezcla de la niña que había sido y la mujer en la que se estaba convirtiendo. Había días buenos y días difíciles, días en que Emma era dulce y comunicativa, y días en que se encerraba en su habitación y solo Bruno tenía permiso de entrar.
Daniel navegó esta nueva etapa con la misma paciencia que había aprendido en aquellos primeros años difíciles, sabiendo cuándo presionar y cuándo dar espacio. Una tarde, Emma llegó a casa de la escuela y fue directamente a su habitación sin saludar. Daniel esperó una hora antes de tocar suavemente a su puerta. «Emma, ¿puedo pasar?» Un silencio y luego, «Sí». La encontró sentada en su cama con Bruno a su lado, lágrimas corriendo por sus mejillas. Daniel se sentó junto a ella, no diciendo nada, solo estando presente. Finalmente, Emma habló. «Hoy en clase de salud hablamos sobre trauma infantil y sus efectos a largo plazo. La maestra mostró estadísticas sobre niños que sufren maltrato y cómo les afecta en la vida adulta. Y yo estaba sentada allí pensando, esa soy yo. Soy una estadística». Daniel sintió que su corazón se apretaba. «Emma, mírame». Esperó hasta que ella levantó la vista. «Tú no eres una estadística. Sí, pasaste por algo terrible cuando eras pequeña. Pero eso no define tu futuro. Tú defines tu futuro, y mira todo lo que has logrado, todo lo que has superado. Eso habla de tu fortaleza, no de tu daño». «¿Pero qué tal si nunca lo supero completamente?», preguntó Emma con voz pequeña. «¿Qué tal si siempre estoy un poco rota?». «Entonces estarás un poco rota, y eso está bien», respondió Daniel con suavidad. «Todos estamos un poco rotos de alguna manera, Emma. Es parte de ser humano. Las cicatrices que tienes, tanto las visibles como las invisibles, son prueba de que sobreviviste. Son prueba de tu fortaleza, no de tu debilidad». Emma se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. «¿Alguna vez te arrepientes de haber tenido que pasar por todo esto? ¿De tener una hija complicada en lugar de una normal?» «Emma Moretti», dijo Daniel con firmeza pero con amor. «Tú no eres complicada, eres humana. Y no, ni por un segundo me arrepiento. Eres mi mayor logro, mi mayor orgullo, mi razón de levantarme cada mañana. Pasaría por todo de nuevo, todo el dolor, todo el miedo, todo, si significa tenerte en mi vida». Esa noche, después de que Emma se durmiera, Daniel sacó el documento que había escrito años atrás, para Emma, con amor. Lo leyó de principio a fin, recordando esos primeros días difíciles, y luego agregó nuevas entradas sobre estos años de adolescencia, sobre las conversaciones difíciles y los momentos de crecimiento. Algún día, cuando Emma fuera mayor, le daría este documento. Por ahora, era su forma de procesar, de recordar cuánto habían avanzado juntos. Cuando Emma cumplió 15 años, algo extraordinario sucedió. Llegó a casa de la escuela con una energía diferente, emocionada, en lugar de su usual actitud adolescente de «todo me aburre». «Papá, papá, tengo que contarte algo», dijo casi sin aliento, dejando caer su mochila en la entrada. «Cuenta», dijo Daniel, sonriendo ante su entusiasmo. «Hay una organización en la escuela que trabaja con niños en hogares de acogida, ayudándolos con la tarea y siendo como hermanos mayores para ellos. Y estaba pensando, con todo lo que pasé, tal vez yo podría ayudar. Tal vez mi experiencia podría ser útil para ayudar a otros niños que están pasando por cosas difíciles». Daniel sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Su niña, que había sufrido tanto, quería usar su dolor para ayudar a otros. «Creo que es una idea maravillosa, princesa. Estaría muy orgulloso de ti». Y así comenzó un nuevo capítulo. Emma se unió a la organización y fue emparejada con una niña de 7 años llamada Luna, que había sido removida de su hogar por negligencia. Daniel observaba desde lejos cómo Emma, con una paciencia y comprensión más allá de sus años, ayudaba a Luna con su tarea, le leía cuentos y, más importante, le mostraba que era posible sanar después del trauma. Una tarde, después de una sesión con Luna, Emma le dijo a Daniel: «Creo que finalmente entiendo por qué tuve que pasar por lo que pasé. No es que estuviera bien, nunca estará bien.
Pero si mi dolor puede ayudar a que aunque sea un niño se sienta menos solo, entonces tal vez tuvo algún propósito. Daniel la abrazó fuerte. Este ser humano increíble que había criado, que había tomado su trauma y lo había transformado en compasión. Tu mamá estaría tan increíblemente orgullosa de ti, susurró. Y yo lo estoy. Los años finales de la secundaria pasaron rápido. Emma se destacó no solo académicamente, sino también en su trabajo voluntario. Cuando llegó el momento de solicitar universidades, escribió su ensayo sobre su experiencia con el trauma infantil y cómo la había llevado a querer estudiar psicología infantil para ayudar a otros niños que habían pasado por situaciones similares. El día que llegó su carta de aceptación a su universidad de primera opción, Daniel lloró. No lágrimas de tristeza, sino de orgullo puro y alegría. Su pequeña niña, que una vez fue maltratada y temerosa, ahora era una mujer joven fuerte, compasiva y llena de propósito. La noche antes de que Emma se fuera a la universidad, se sentaron juntos en el jardín, el mismo lugar donde años atrás ella había preguntado sobre Ana y las rosas color durazno. Bruno, ahora un perro mayor de 13 años, descansaba a sus pies. «Papá», dijo Emma suavemente, «quiero agradecerte». «¿Agradecerme por qué?», preguntó Daniel, aunque sospechaba lo que vendría. «Por nunca rendirte conmigo, por ser paciente cuando era difícil, por amarme incluso en mis peores momentos, por mostrarme que el mundo puede ser un lugar seguro y lleno de amor, por enseñarme que aunque cosas malas sucedan, no tienen que definir quién eres». Emma hizo una pausa, y cuando continuó, su voz estaba cargada de emoción. «Salvaste mi vida, papá. No solo ese día cuando despediste a Patricia, sino todos los días después. Me salvaste con tu amor». Daniel no confiaba en su voz para responder, así que simplemente la atrajo hacia un abrazo, y padre e hija permanecieron así bajo las estrellas, el círculo completándose de alguna manera. Habían comenzado este viaje en dolor y miedo, pero aquí estaban, años después, más fuertes y más unidos que nunca. Y mientras Daniel sostenía a su hija, ahora casi una adulta pero siempre su princesa, supo con absoluta certeza que cada sacrificio, cada noche sin dormir, cada momento de duda y miedo, había valido la pena, porque habían creado esto juntos. Una historia no de trauma y dolor, sino de sanación, amor y esperanza. Una historia que demostraba que incluso en los momentos más oscuros, si tienes amor y determinación, puedes encontrar la luz. Y esa luz, se dio cuenta Daniel, había estado allí todo el tiempo, brillando en los ojos azules de Emma, esperando pacientemente a que él la viera.